Lactar MX, Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025. Lactancia sin miedo. Producción suficiente. Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar fundamentalmente de la producción de leche, sea que una mamá tenga un bebé o dos bebés como yo, que tengo mellizos o incluso más. Y lo primero que quiero mencionar y que me parece importantísimo que las mamás tengan súper claro y que se graben es que la inmensa mayoría de mujeres va a poder producir la cantidad necesaria de leche para alimentar a sus bebés. Desafortunadamente, lo que pasa es que uno de los mitos más extendidos acerca de la lactancia es que este tema es básicamente algo como de suerte y que te tocó la lotería y entonces hay unas mamás que son súper lecheras y hay otras mamás que no son nada lecheras y entonces les tocó esa lotería y van a tener necesaria y obligadamente alimentar con fórmula a sus hijos. Ese es el mito, ¿no? Esa es la creencia. Pero resulta que no es así. Cuando les digo que la inmensa mayoría, me refiero a qué? A que 95%, incluso un poco más, de las mujeres realmente tienen la capacidad de producir esa leche, de que sus cuerpos la produzcan. Y es muy poca la cantidad de mujeres, el 5% restante, incluso un poquito menos, que no lo va a poder lograr, pero es por temas médicos muy puntuales, muy específicos, y no es porque alguien se lo invente, sino es un tema, digamos, con causas médicas, ¿no? Incluso ellas en la mayoría de ocasiones van a tener leche, sí van a poder alimentar a sus hijos con leche materna, solo que lo que puede pasar es que no tengan la cantidad suficiente para satisfacer las necesidades completas de su bebé o de sus bebés, pero sí van a tener leche, ni siquiera es que no vayan a tener nada. ¿No? Entonces, cuando uno le pregunta a mujeres que están todavía embarazadas, muchas de ellas coinciden cuando se les pregunta cuáles son, si tienen miedos o si tienen preocupaciones con sus futuras lactancias, muchas de ellas coinciden y sobre todo las mamás que van a ser, las mujeres que van a ser mamás por primera vez, en que su mayor miedo es no tener la cantidad de leche suficiente para alimentar a su bebé y no saben qué hacer y entonces tener que complementar, tener que usar fórmula y demás. ¿Y por qué? ¿Por qué se piensa eso y por qué existe ese miedo? Porque toda la vida hemos escuchado lo que les decía, que es cosa de suerte, que es que a ti te tocó, a unas les tocó la lotería de que tienen mucha leche y a otras de que no tienen nada de leche. Y entonces, como les conté, yo tengo dos bebés, Victoria y Santiago, que tienen hoy 13 meses y medio y sigo alimentándolos con leche materna. Tengo la fortuna de haberlo logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Más adelante les voy a contar sobre eso. Y cuando la gente se entera de que todavía lo sigo alimentando con leche materna, muchos se sorprenden un montón y escucho comentarios como, oye, qué buena lechera saliste, qué suertuda eres, mejor dicho, a ti sí te tocó la lotería de de esa es una vaca lechera, más o menos me han dicho. Pero junto con esos comentarios vienen otros que los acompañan, como estos que están viendo en mi pantalla, y es, no, mira, yo sí no fui tan suertuda como tú, yo no fui buena lechera, a mí me dolía muchísimo y tenía grietas y tenía sangrado, o yo simplemente me sequé, ¿no? Muchas dicen así, no, yo me sequé muy rápido. Yo intenté pegar a mi bebé tan pronto como nació, pero pues es que no me salía nada. Desde nació, pum, lo pegué, pero no salía nada de leche. Yo no vi leche, entonces pues fue claro para mí que yo no era una buena productora de leche. Son varios de los comentarios que he escuchado e incluso a mí me pasó también cuando mis bebés eran muy chiquitos, que los llevé a urgencias, que un pediatra en la clínica me dijo, oye, no, mamá, no te pongas a inventar. Si para mamás de un solo bebé la lactancia es dificilísima, para ti va a ser prácticamente imposible. O sea, no inventes, deja la bobada, más o menos me dijo, y dale fórmula y ya, y no te mates la vida. Entonces, entiende uno, ¿no? Entiende uno el porqué del miedo de tantas mamás que van a enfrentarse a una lactancia escuchando esto por años y años y años y años. Y de hecho, a mí me ha pasado, yo he hablado mucho con mi mamá, con mis tías, con mujeres de esa generación, de mamás de esa generación, y muchas me han contado que no pudieron amamantar a sus hijos. Yo cuando le pregunto a mi mamá, ¿y qué pasó? Por qué no me pudiste amamantar? Entonces, no, pues porque es que yo no fui buena lechera. Yo no sé en México, Jessica, pero acá esa es una expresión bastante común. Yo no fui lechera. Y indagando más, uno se encuentra con que en esa época nacía el bebé y básicamente le entregaron a la mamá un tetero
y una fórmula, y desde el momento cero, papá y mamá entendían que eso era lo lógico, lo obvio y lo natural, y que era, digamos, la manera de alimentar a los bebés, casi que la única manera, y se volvía parte de la rutina familiar andar con un biberón y con fórmula para todas partes, pues porque así se alimentan los niños, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Era lo que se hablaba. Y por eso, insisto, es tan normal que hoy en día las mamás sigan teniendo esos mismos miedos. De hecho, yo lo tuve cuando estaba embarazada. Yo decía, pucha, ojalá que yo sí pueda hacer de las lecheras, ¿no? Ojalá que yo sí, y además con dos, dificilísimo. Bueno, vamos a ver qué pasa y todo el rollo. Entonces, hoy desafortunadamente siguen existiendo muchos mitos, muchos miedos, muchas frases desmotivadoras que se oyen constantemente desde que casi que empieza el embarazo y que se anuncia a todo el mundo estoy embarazada, vienen todos estos comentarios que van minando la confianza. Además de que uno no estaba preparado muchas veces y no tiene conocimiento, pues recibe todos estas informaciones y mitos y cosas cerradas, pues imagínense, ¿no? Resulta que hay una encuesta de hace varios años que hizo la Asociación de Pediatría Española que concluyó que más o menos el 80% de las mujeres embarazadas querían dar lactancia materna exclusiva, pero cuando ya tenían a sus bebés iban a avanzar digamos, sus varios meses de vida, 3 meses, 6 meses, esas cifras caían drasticísimamente, caían muchísimo. Entonces ve uno que si el 80% de las embarazadas quieren dar lactancia materna exclusiva, pues no es que no quieran, o sea, no es que las mujeres no queramos amamantar. Y como ya lo vimos antes, no es que no podamos, porque ya dijimos que un poco más del 95% de mujeres sí tiene la capacidad de producir la leche suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas mujeres no reciben, la mayoría de mujeres no reciben la información ni el acompañamiento adecuados y entonces en su lugar empiezan a recibir consejos súper desactualizados, llenos de miedo, llenos de desconfianza, que no van al lugar y que no van a llevarla y a conducirla por el camino de una lactancia exitosa, sino todo lo contrario. Y entonces empezamos también a creer que la lactancia duele y que es normal que duela y que si el bebé llora es porque tú no tienes suficiente leche, porque tu leche no lo alimenta o como me pasó a mí, que si tienes mellizos, pues ni siquiera lo intentes, ahí no es, no te mates la vida y mejor dales fuerte. Pero entonces también, digamos, está todo esto, ¿no? Pero también me ha pasado que me preguntan muchas mujeres en las asesorías, bueno, y si es eso es cierto, eso de que el 95% o más de las mujeres van a poder alimentar a sus hijos con la leche suficiente y para satisfacer sus necesidades, ¿por qué se habla tanto de que unas no tienen leche o que simplemente se secan? Y aquí quiero hablar brevemente de la hipogalactia, que no es otra cosa que una baja producción de leche, que se puede presentar por causas preglandulares u hormonales, así se le ha llamado, o glandulares, que son las causas, digamos, reales. Ya más adelante vamos a ahondar un poquito en esto. O puede ser que haya una percepción de baja producción de leche, pero que no sea que la mujer que está teniendo esa percepción no esté dentro del grupito del 5%, sino del otro 95%, pero ella cree, ella considera, viendo sus dinámicas con su bebé o con sus bebés, que no tiene leche, pero resulta que sí tiene esa capacidad de hacerlo y le falta es información, ¿no? Le falta eh, el acompañamiento, pero ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, la primera, la real, digamos, o sea, que se conoce como hipergalactia primaria y puede darse, como les decía, por causas hormonales. Por ejemplo, es decir, puede ser que hayan más, yo voy simplemente a mencionar algunas, y es, por ejemplo, porque quedan rastros de placenta, una vez nace el bebé, quedan rastros de placenta en el cuerpo y entonces el cuerpo como que entiende, podría decirse, que el embarazo sigue su curso y por eso no se activa el mecanismo de producción de leche, que al comienzo no es solamente por estimulación, sino también cuando nace la placenta, el cuerpo dice, ah, bueno, tienes que ponerte a producir leche, dale, hazlo. Si le quedan restos de placenta, pues seguramente no va a ocurrir y puede haber realmente una dificultad en la producción de leche. Por ejemplo, puede pasar también cuando hay una gran hemorragia postparto que haya dificultades en la producción o puede ser que la mamá esté tomando medicamentos que tengan algunas hormonas que frenen o que dificulten también esa producción, ¿no es cierto?
Las siguientes causas, que son las glandulares, también tienen, digamos que varias causas detrás, varias razones detrás, y un par de ejemplos que traigo acá es, por ejemplo, mujeres que hayan tenido cirugías en el pecho, como por ejemplo una reducción de senos, o a través del pecho, como por ejemplo una cirugía de corazón, cuando eran niñas, cuando eran adolescentes o en algún momento antes de su parto. Eh, y puede pasar también que se trate de mujeres que tienen problemas de tiroides que no han sido diagnosticadas y que por lo tanto no han sido tratadas porque resulta que las hormonas tiroideas son muy importantes a la hora de la producción de leche. Pero aquí es súper importante aclarar que no necesariamente por tener dificultades o por tener alguna condición de salud relacionada con la tiroides, pues va a haber necesariamente una baja producción de leche, porque si está diagnosticada y si está siendo tratada, no debería haber problemas. De hecho, yo misma tengo hipotiroidismo hace ya varios años y todos los días tomo medicamentos para eso y estoy súper estable y yo no he tenido ningún problema de baja producción de mi leche derivada de estos temas. Aquí, bueno, aquí me devuelvo, perdón que mezclé un poquito las preglandulares y las glandulares. Y en las glandulares, además del tema de cirugías en o a través del pecho, también puede ocurrir, por ejemplo, una mujer que haya recibido alguna radiación por algún tratamiento de cáncer en la zona del pecho, ¿no? Entonces, hay varias causas, como vemos, por las que una mujer puede tener una real baja producción de leche, que son causas médicas, pero no se las puede uno inventar. Y esto debería ser consultado con un médico que examine a la mamá, que revise sus antecedentes y que llegue a esa conclusión. ¿No? Es un tema, insisto, médico, médico no de lo que me dijo la vecina o que me diagnosticó mi tía o me diagnosticó mi mejor amiga, a menos que sea médico, ¿no? Y a menos que sea médico formada en estos temas y que tenga realmente el conocimiento. Si no es el caso, pues digamos que no es alguna cosa que podemos sacarnos de la manga, ¿no? Y luego viene la que se ha denominado la hipogalactia secundaria, que es más bien una percepción, como les decía, de no tengo suficiente leche, ¿no? Alguna cosa está pasando acá conmigo, algo está fallando, eh, y puede ser, digamos, esa percepción, o que también se trate de una transferencia ineficiente de leche, que ya ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Resulta que muchas veces las mamás consultan súper angustiadas porque piensan que sus bebés se están quedando con hambre o que no están recibiendo los nutrientes suficientes porque su leche no tiene nutrientes, ¿no? Porque está incompleta, porque le falta algo, por muchas razones similares, y eso es porque los bebés y sobre todo los recién nacidos suelen permanecer mucho tiempo pegados al pecho de su mamá porque les encanta y viven ahí, entonces empiezan a escuchar comentarios otra vez de la mamá, la vecina, la tía, la amiga, de es que tú no tienes suficiente leche, chiquita, es que tu leche lo deja con hambre, es que tu leche es como aguadita, es que probablemente tú sí seas lechera o si tengas algo de leche, pues que tu leche le falta, no es de tan buena calidad. Entonces, pum, mejor dale algo de fórmula. Obviamente todos esos comentarios, más lo que uno percibe de que ve a su bebé pidiéndole y pidiéndole todo el tiempo o que llora constantemente, pues todas esas cosas nos hacen un dudar un montón de nosotras mismas y de lo fuertes que somos realmente y de lo fuertes que son nuestros cuerpos, de por no solamente haber dado vida a un ser humano o a varios seres humanos, sino además de ser capaces ahora de generar el alimento para hacerlos crecer y mantenerlos con vida y mantenerlos sanos, ¿no? Entonces, que sí necesita escuchar a una mamá, que sí deberíamos decirles desde el comienzo, mantenerlas informadas, decirle, mira, es normal que un bebé recién nacido quiera comer entre 8 y 12 veces en 24 horas y es más, esto es como un estándar, pero no tiene nada de raro ni de anormal que quiera comer 13 o 14 o 15 veces. También puede haber bebés que coman todas esas veces y es normal y no necesariamente hay algo malo en ti, mamá, ni hay algo malo en tu bebé, ni en tu leche. Es normal, está bien, ¿no? También
entiende mamá y conoce esta situación de que la leche materna se digiere más rápido, se va más rápido de la pancita y entonces sí tiene todo el sentido del mundo que le dé más hambre a tu bebé, que le dé hambre más seguido a tu bebé si consume leche materna que si consume fórmula. Y eso está bien y eso es normal. Ese tema de que los bebés deben comer cada 3 horas está súper mandado a recoger, pero lo seguimos escuchando un montón, aunque ya se desaconseja por completo, y en su lugar la lactancia ha demostrado que lo correcto es que los bebés se alimenten cada vez que sientan hambre y por todo el tiempo que ellos quieran, sin poner horarios, ni entre las tomas ni durante las tomas, ¿no? Que es básicamente la lactancia a demanda tan famosa hoy en día que, digamos, ya estamos empezando a escuchar un montón, pero sin duda falta, ¿no? Y falta educar, falta informar mucho más. Entonces, obviamente, mamás que han escuchado el famoso, tienes que darle de comer cada 3 horas y por diez minutos de cada lado, naturalmente se van a preocupar cuando ven que su bebé pide comer 12 o 13 o más veces durante un día. Y su primer pensamiento, lógicamente, va a ser, pucha, algo está pasando conmigo, algo está mal, algo estoy haciendo mal, algo está fallando, algo tiene algún tema de salud mi bebé, seguramente mi leche no alcanza para satisfacerlo, seguramente hay algo que está incompleto. Y empiezan a darle fórmula para complementar algo que ya es perfecto y que ya está completo. Y eso puede llevar a que no haya una estimulación adecuada de la glándula mamaria y que el cuerpo de la mamá no reciba el mensaje de cuál es la cantidad real que su bebé necesita, ¿no? Entonces no está recibiendo el mensaje, mira, la demanda es esta, sino que no, la demanda es esta. ¿Por qué? Porque se está supliendo por otro lado el consumo de leche con una fórmula. Entonces, ¿eso a qué lleva? Pues al final del día a que la producción baje, porque el cuerpo dice, ah, no me está pidiendo tanto, este bebé no necesita comer tanto, así que voy a empezar a producir menos, porque ¿para qué hago de más? ¿No? El cuerpo es perfecto y hace lo que se le pide. Si se le pide esto, hace esto. Entonces, eso pasa cuando por el miedo, la desconfianza, la angustia, empezamos a dar fórmula sin que realmente sea necesario, ¿no? Pero ¿cómo se soluciona todo esto? Pues es fácil, entre comillas, con información real y clara para las mamás, que por un lado las tranquilice y les haga saber que es normal que sus hijos pidan mucho más seguido que cada 3 horas y que además, insisto, eso no significa nada malo ni de su bebé, ni con su bebé, ni con ellas, ni con nada, que todo está bien. Y por otro lado, información que las empodere, que les recuerde los fuertes que son, lo valientes que son y que además son perfectamente capaces de alimentar a sus bebés sin ninguna fórmula, a menos, insisto, que se trate del 5% de mamás, pero como estamos en el universo de que, ¿no? De la mayoría, de la inmensa mayoría que sí puede producir esta leche, pues entonces necesitamos información que las empodere, que las haga tener súper claro cómo funciona la lactancia en realidad. Pero bueno, digamos que saliéndonos un pedacito un poquito de esta parte, puede pasar también que haya alguna dificultad del bebé para pegarse al pecho de su mamá, que tenga algún mal agarre, que tenga algún frenillo muy corto, que tenga alguna dificultad, pero eso debería entonces hablarlo la mamá con alguna asesora de lactancia. Hay un montón de asesoras de lactancia muy pilas, muy capacitadas, con muchísima preparación, con muchísima experiencia. Entonces aquí es el momento de invitar mamás, sí puede ser por ese lado y también a consultar con una asesora de lactancia que pueda entrar a revisar este. O puede pasar otra cosa, y fue lo que me pasó a mí, y es que una vez se da el nacimiento, el bebé y la mamá sean separados, ¿no? Nació bebé, se lo llevan para acá, nació la mamá, se la llevan para acá, y no puede iniciar la lactancia tan pronto como, digamos, tan pronto como se quisiera y a veces pasan horas e incluso días antes de que la mamá tenga el chance de pegar a su bebé al pecho y por esa razón el cuerpo no recibe desde el inicio la información de, oye, mira, tienes aquí un bebé o dos o X número de bebés, empieza a producir la leche, ¿no? Activa ese mecanismo porque, ¿no? Como de producción de leche, porque tienes esta demanda que tienes que entrar a satisfacer. Y aunque esa mamá separada de su bebé sí va a tener la subida de la leche, porque al comienzo pues es un tema más hormonal que de estimulación,
pues igual sí se necesita esa estimulación para que el tema de la generación de leche continúe. Entonces, aquí ya les voy a echar el cuento de cómo pude yo llevar a mis mellizos a lactancia materna exclusiva después de casi 3 meses, bien intensos, bien demandantes y de mucho, mucho esfuerzo. Ellos nacieron en una clínica en Bogotá por cesárea. Los tres estábamos bien de salud, bastante bien, afortunadamente, pero ellos venían bajos, bajitos de peso y por esa razón, tan pronto como nacieron, yo los tuve aquí en mi pecho, ¿qué les digo? 20 segundos, 30 segundos como mucho a cada uno, y luego se los llevaron a la unidad de recién nacidos. Apenas ahí medio los pude tocar y ver ahí en medio de todo lo que es la cesárea, ¿no? Yo seguí en recuperación súper adolorida, me dolía todo, me pareció una sensación muy dolorosa, horrible, me sentía fatal, me dolía todo. Y el punto es que yo los pude solo conocer entre comillas, 9 horas después de que ellos nacieron. Digo entre comillas porque pues yo estaba al otro extremo de la clínica es muy grande, y yo aún con el dolor tan intenso que sentía, dije, no, pues necesito ir a conocer a mis hijos, necesito ir a verlos y saber cómo están más allá de lo que mi esposo me pueda contar. Entonces me atravesé la clínica y digo conocer, entre comillas, porque yo pude solamente como verlos y tocarlos así como un tris con mis deditos y ya, unos pocos minutos, pero no pude alzarlos y muchísimo menos lactarlos. No pude empezar a amamantarlos ni siquiera en ese momento. Entonces, fíjense que ya habían pasado 9 horas y yo no había tenido chance de pegarlos y tampoco tenía en ese momento la información de que podía extraerme calostro para llevarles al lugar en el que estaban, que hubiera sido fantástico tener la información, pero bueno, no la tenía ya que ni modo. Entonces, bueno, así pasó. Al día siguiente pude volver a verlos y esa vez sí pude alzarlos. Y ya finalmente, como a las 20 horas más o menos de que nacieron, vino una persona y me preguntó, ¿quiere pegárselos? ¿Quiere empezar a amamantar? Yo, por supuesto, quería. Lo que es que no sabía mucho cómo y tenía mucho susto. Ellos eran muy pequeñitos y yo no, yo no sabía, tenía mucho miedo y además dos, entonces eso fue un circo. Eran un montón de personas, una persona acá, otra acá, teniéndome a un niño acá, el otro acá, mi esposo al frente, yo con un dolor impresionante. Eso fue un rollo impresionante, pero ahí digamos que de a poquitos lo logré y empezamos. En la clínica tenían un horario bastante estricto y todos los papás teníamos que ajustarnos a eso porque era, digamos, cómo funcionaba la logística de la clínica. Y eso que implicaba que cada 3 horas exactas, ni más ni menos, cada 3 horas, se les empezaba la rutina cambiándoseles el pañal y luego se les daba de comer y luego se sacaban los gases. Entonces, mi esposo y yo estábamos sagradamente en el día a las 9, 12, 3, 6, ¿no? Así, cada las 3 horas. Y entonces la dinámica consistía en que él cogía a uno de los bebés, le cambiaba pañal, yo cogía al otro bebé, hacía lo mismo, me pegaba a veces, hacíamos como el circo de pegarme a los dos al tiempo por no más de 15 minutos, porque esa era la directriz, no más de 15 minutos. A veces el tiempo, a veces uno primero, luego el otro, y luego les dábamos fórmula. Esa fue la instrucción que nos dieron en la clínica y nosotros pues la seguimos, ¿no? Porque sí, porque uno hace caso. Em, entonces, digamos, así funcionaba. eh, Fórmula desde el momento cero. Y continuamos así. Yo les daba los 15 minutos que les digo cada 3 horas, máximo 15 minutos, incluso a veces menos, a veces 10. Había en la clínica un lactario al que más o menos al tercer día de que nacieron los bebés me explicaron que podía ir, me contaron cómo funcionaba, cómo me podía extraer, cómo era eso de la extracción, todo el rollo. Y bueno, ahí empecé. Pero una cosa que me atormentaba un montón es que yo veía que mamás, otras mamás que bueno, eran mamás de un bebé, ¿no? Y yo tenía dos, entonces mamás de un bebé llenaban media botellita o incluso un poco más y yo apenas, no, yo sí, yo llegaba a una 11, pero mejor dicho, estaba súper suertuda. Entonces, obviamente empecé a tener muchas dudas y a decir, ¿será que yo soy de las que no son lecheras? ¿Será que yo, yo por ese lado no fue?
Entonces, ¿qué pasa? Que yo en ese momento no sabía que, por un lado, como estaba dándoles fórmula para complementar algo que no estaba incompleto, pero tenía que complementar en ese momento, era lo que se pensaba, no estaba permitiendo que los bebés estimularan de forma completa mi cuerpo y de forma adecuada, y por eso no estaba recibiendo el mensaje de cuál era la cantidad, cuál era la demanda real, ¿no? Que tenía que suplir, que tenía que entrar a satisfacer, entonces pues obviamente estaba produciendo menos. Y por el otro lado, que muchas de esas mamás tristemente ya llevaban varias semanas e incluso meses con sus bebés hospitalizados y que obviamente no come lo mismo un bebé de un mes o de 2 meses que un recién nacido de 2 o 3 días, ¿no? Entonces, también estaba ese tema súper grande que yo desconocía en ese momento y además de que no tenía casi nada de información, pues estaba viendo a esas otras mamás y ¿qué pasa? La comparación y me comparaba un montón. Entonces, súmele a los miedos, a las dudas, a la desconfianza, al no saber, ¿no? Eh, digamos, para ir metiendo en la bomba. A los 6 días de que nacieron Santiago y Victoria, nos dieron salida de la clínica y empezamos ya por nuestra cuenta, pero ya entrenadísimos, ¿no? Sobre cómo tenían que ser los horarios correctos, que era lo que nos habían enseñado de toda la logística con los bebés y, por supuesto, de cómo tenía que ser el tema de la alimentación. Y que cada 3 horas sagradamente yo le daba a un niño 15 minutos, luego al otro 15 minutos y complementábamos con fórmula porque estaba incompleto, ¿no? Y además yo me extraía algunas veces en el día, digamos que eso sí, súper empírico, me extraía a veces cuando podía, cuando tenía ganas, cuando tenía energía, ¿no? Que comenzando es bien pesado. Y ya en la casa me empezó a salir un poquito más de leche, empecé a ver un poquitico más en el extractor, pero sin duda eso no alcanzaba para cubrir toda la demanda. Estaba lejísimos, pero lejísimos de alcanzar a cubrir la demanda de los dos. Así que agendé una cita con una asesora de lactancia que, insisto, las asesoras me salvaron a mí, salvaron mi lactancia, porque yo estaba empecinada, yo tenía muy claro que yo les quería dar leche materna, que si estaba en mi alcance, tenía que hacer todo lo que pudiera. Agendé la cita con la asesora de lactancia, muy buena. Ella fue a mi casa, me explicó muchas cosas, me aclaró muchas cosas y ahí a partir de ese momento introdujimos varios cambios, como que yo ya no me los pegaba cada 3 horas, sino cuando ellos me pidieran. Podía ser que hubieran pasado más de 3 horas, menos de 3 horas, una, dos, las que fueran. Entonces dejé de contar el reloj cada 3 horas y además dejé de hacerlo por los 15 famosos minutos y empecé a soltarlo un poquito y a dejar que fuera por el tiempo que ellos realmente quisieran estar ahí pegaditos. Entonces, como les cuento, a veces eran los dos al tiempo, pero muchas otras veces funcionaban con horarios súper diferentes. Así que cuando era el tiempo, listo, pum, una acá, una acá. Y al comienzo sí o sí necesitaba ayuda. Eso era dificilísimo. Miren esta foto que les estoy presentando acá. Eso era un circo. Me tocaba con ayuda. Aquí mi esposo me soltó por un momento para poderme tomar la foto, pero necesitaba una mano acá, otra mano acá para poderlos agarrar. Y si era un solo bebé porque el otro estaba durmiendo, pues entonces le daba a uno solo y me concentraba en él. Y si el otro se despertaba en plena toma, pues bueno, acomodaba, lo movía, ¡pum! Y ya ponía a los dos. Y ahí podía durar ratos largos que con el tiempo empezaron a ser un poco más placenteros para mí. Ya empecé a estar un poquito más tranquila, a disfrutarlos un poquito más, aunque Santiago siempre fue un reto enorme y ahorita ya les voy a contar por qué, que hace parte de la lactancia que tengo hoy. Además de eso, bueno, yo, como les digo, me extraía varias veces al día y algunas semanas después de esta sesión con la asesora de lactancia que les cuento, tomé un curso online con otra asesora de aumento de producción de leche y ahí aprendí también un montón de cosas, incluidas las extracciones poderosas, que aquí voy a hacer un paréntesis. No lo tenía previsto, pero yo creo que puede ser que haya mamás que quieran entender un poco esto y son extracciones. Hay muchas clases de extracciones que se pueden hacer, pero las que yo me hago porque me gustan más, porque me funcionan, porque se adecuan mejor a mi logística familiar y personal, son unas de 1 hora
Yo lo que hago es que me extraigo 20 minutos, descanso 10, me extraigo 10, descanso 10 y me extraigo otros 10, así completo una hora. Esto fue lo que aprendí, pues una de las tantas cosas que aprendí en este taller y digamos al comienzo uno no va a ver cantidades de leche, ¿no? Pero eso que tiene el propósito de mandar ese mensaje que tanto he dicho al cuerpo de, oye, ponte pilas porque tienes que empezar a producir más leche porque estás teniendo una demanda más alta y como tú funcionas a partir de la demanda, pues entonces dale, sube la producción, ¿no es cierto? Entonces empecé yo a hacerme esas extracciones poderosas y otras, y digamos que otras durante las 24 horas, sobre todo también mucho en la madrugada, que es cuando el pico de prolactina más alto se presenta. Y eso sumado a que pegaba a los niños cada vez que quisieran y por todo el tiempo que ellos quisieran, pues fui viendo ahora sí ya un aumento interesante en la producción de leche. Seguía con fórmula, pero cada vez menos. Fíjense que en la clínica yo arranqué con 100% leche, fórmula, ¿no? Porque yo ni siquiera había visto a los bebés, ellos solo fórmula. Y de a poquitos fuimos bajando la fórmula y subiendo la leche materna, llegamos a 90-10, 80-20, 70-30, ton, 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 y así sucesivamente, hasta que por algunas semanitas llegamos a necesitar solamente uno, máximo dos teteros de fórmula en 24 horas, hasta que llegó un buen día en el que me deshice de la fórmula y quiero aquí también hacer otro paréntesis, es, no estoy satanizando la fórmula, de hecho me ayudó un montón, si no hubiera existido la fórmula, hubiera sido muy difícil, no sé, y le ha ayudado a muchísimas mamás alrededor del mundo y ha salvado muchas vidas de muchos bebés, independientemente de que también haya afectado a muchas otras. No quiero satanizarla, pero pues era mi cuestión. Yo tenía muy claro que yo quería lactancia materna exclusiva, no quería darle fórmulas a mis bebés y de hecho eso me atormentaba un montón. Entonces, como les digo, ya llegó un buen día en el que logré eliminarla por completo. El camino fue largo, fue demandante, fue muy desgastante porque lactar, no nos vamos a mentir, amamantar es demandante, ¿no? Es un trabajo duro, es un trabajo de tiempo, de dedicación, de amor, es un trabajo largo y pues para dos, mucho más. Entonces, no es fácil, no nos vamos a mentir, no es fácil amamantar a dos bebés de forma exclusiva, pero el mensaje que quiero dejar es sí es posible. Sí, cuesta, pero sí se puede y sí se puede mantener en el tiempo, no solamente los 6 primeros meses, también si se quiere, yo les digo, lo que les contaba, mis hijos tienen 13 meses y medio y aquí seguimos, cero fórmula. Es duro, pero se puede. Em, pero luego vino otro reto y es que cuando tenían más o menos 4 meses, un poquito más, de hecho casi 5 meses, Santi, mi niño, dejó de pegarse al pecho y prefería muchísimo más tomarse la leche materna del biberón que directamente del pecho. Resulta que desde que nació él tenía la mandíbula muy débil y le costaba mucho succionar, se cansaba un montón y además yo sentía, yo no sé si, pues era mi percepción, que a veces él se ahogaba cuando estaba en el pecho y eso me estresaba demasiado. Yo, pues, ¿qué decía? No, pues es que yo ahogo a mi niño, yo misma estoy ahogando a mi niño. Entonces, no, qué estrés, qué angustia horrible. Y casi que sin darme cuenta, yo misma empecé a quitarle un poco el pecho y darle más el biberón y pues ¿a qué nos llevó esto? A que él terminara prefiriendo el tetero sobre el pecho. Y bueno, también es cierto que Victoria, mi otra bebé, siempre tomó pecho y biberón, pero resulta que ella sí salió siendo de esos bebés que no tiene ninguna preferencia por el uno o por el otro. Bueno, de hecho, más sí por el pecho, pero ella es todoterreno, ella puede con lo uno o con lo otro, no le molesta a ninguno de los dos y le va igual de bien. Pero Santi no, Santi sí se acostumbró, pues mucho más fácil, mucho más rápido, menos trabajo, porque no le tocaba succionar, que ya como les digo tenía su mandíbula débil y pues más chévere, ¿no? Sin duda, más chévere, más fácil. Entonces sí, desde los casi 5 meses dejó de pegarse. Yo sufría un montón. Digamos que por un lado tenía la satisfacción de que podía
darle su leche materna de que había dejado la fórmula, ¿no? Después de tanto esfuerzo, de tanta extracción, de tanto pegarle y todo el rollo, pero por el otro lado tenía un dolor inmenso porque yo decía, mi hijo me está rechazando, mi hijo no me quiere, y me la pasaba pensando en estrategias sobre cómo voy a hacer para que Santiago me quiera tanto como Victoria y esté tan apegado a mí como Victoria, porque la teta es lo que los mantiene apegados a uno. Era mi pensamiento de la época. Ya después entendí que no es así. De hecho, hoy en día los dos me quieren igual, los dos son muy parecidos conmigo en su comportamiento y digo, no son iguales pues porque son seres humanos distintos, pero nuestra relación es igual de linda, igual de cercana, igual de amorosa, igual de bonita, pero yo en ese momento que no lo sabía y que no lo entendía, pues sufrí un montón y lloraba mares por ese tema. Pero pues ya sé que no depende de eso, el apego no depende de eso y uno le puede dar a su bebé fórmula y lo va a amar igual, va a seguir siendo la mejor mamá del mundo, o le puede dar leche materna en biberón y va a seguir siendo la mejor mamá del mundo, o le puede dar la teta directamente y va a seguir siendo la mejor mamá del mundo, y su hijo lo va a querer tanto a uno y va a estar tan apegado como de cualquier otra manera, ¿no? Em, entonces, bueno, digamos que ya así fue avanzando la cosa. ¿Y en qué va el tema hoy? En esto que les muestro acá, en que a sus 13 meses y medio siguen alimentándose con su leche materna, Santiago con biberón, como lo ven ahí, con su tete y Victoria directamente del pecho, lo que implica que yo sí o sí me tengo que extraer un montón, porque es que si no lo hago, pues Santi no va a tener su leche materna a disposición y yo fui formando, yo quise hacer un banco de leche, no es que sea indispensable, no es que todas las mamás lo necesiten, pero yo sí lo quise hacer y de hecho le he echado mano de él algunas veces cuando he tenido, por ejemplo, algún viaje o he tenido que salir y no estoy ahí como disponible en la casa, pues me ha sido muy útil. Entonces necesariamente me toca usar el extractor que pues no me mata, no me encanta, pero digamos que me ha salvado también un montón la lactancia y poder continuar adelante con esto que me hace tan feliz y que me gusta tanto. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar, y dejarles el mensaje de que incluso teniendo dos bebés, sí es posible que una mamá produzca la cantidad suficiente de leche para satisfacerlos por completo, para cumplir todas sus necesidades, para alimentarlos sin tener que usar ningún, ningún complemento, ¿no? Insisto, siempre y cuando no sea del 5% que por temas médicos no puede lograrlo en su totalidad. Eh, entonces, es eso, es eso. Básicamente yo cuando logré esto que están viendo en la foto, igual parece demasiado, pero créanme que se lo toman muy rápido y además esto es una cosa, estas fotos no son que los saqué en 2 horas, ¿no? Detrás de esto hay muchas horas, mucho tiempo, mucho trabajo eh, detrás, ¿no? No es magia, no es que yo sea una de esas mamás que salen en Instagram que dicen que tienen una sobreproducción y producen 50 litros al día o algo así, no es el caso. Lo quise poner es no para alardear y asustar a mamás que no, de pronto no tienen botellas así de llenas, sino para en serio motivar y hacerles ver que sí se puede, que aunque, insisto, es difícil y tiene mucho trabajo atrás, sí se puede, sí es posible alimentar mellizos, gemelos, incluso trillizos. Conozco una mamá que lo logró, es una dura, es heroína, pero y sí se puede. ¿Y cuándo logré yo esto? Cuando dejé de poner horarios entre las tomas y durante las tomas. Y cuando empecé a extraerme más, porque, insisto, fue el momento en el que mi cuerpo entendió realmente cuál es la demanda que tiene y, por tanto, cuánto es lo que tiene que producir. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Espero que lo que comentamos aquí haya sido de utilidad y que contribuya en algo a sus lactancias. Y bueno, aquí estaré disponible cuando sea necesario para ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la asesora de lactancia Cristina Ramírez Melo